visita la Asociación Capernaum Noelia García Guirao, psicóloga del trabajo, técnico superior en prevención de riesgos laborales, máster superior en prevención de riesgos laborales, perito en prevención de riesgos laborales y actualmente está haciendo el doctorado en riesgos psicosociales y estrés en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bienvenida a la Asociación Capernaum, Noelia. Bien hallada, Ana. Es un placer estar hoy, ahora mismo contigo. Para mí también. ¿Por qué crees que hay que sumar ciencia, que es la psicología, tú que eres psicóloga, más técnica, que es la prevención en riesgos laborales, en estos tiempos de la COVID-19 que nos ha tocado vivir? Pues verás, es que yo lo considero que son indisolubles. Tienen que estar unidos. Yo no los concibo de otra forma. La técnica es el conocimiento, es el proceso de análisis. Perdón, la ciencia es el conocimiento, es el proceso de análisis y la técnica el procedimiento, los recursos. Si sumamos el conocimiento con el procedimiento, tenemos la receta perfecta. Históricamente es verdad que han caminado separadas, pero hace ya siglos, entonces no tiene sentido concebirlas ahora por separado. No solo en estos momentos de pandemia, sino en cualquier aspecto en el que quepan ambas. Separarlas, si hablamos de psicología del trabajo y de prevención de riesgos laborales, quizá en otra ciencia y en otra técnica sí que se pueda permitir, pero separar la psicología del trabajo y de la prevención de riesgos laborales es restar, es sesgar, es no tener la visión conjunta que necesitamos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Por lo tanto, es más fácil cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Pues si hablamos de salud, los errores que cometemos cuestan vidas, ya sea en forma de enfermedad, de accidente de trabajo, de muerte. Si hablamos de economía, cuestan beneficios, ya sea en forma de menos clientes, menos producción, más absentismo. Se resiente sin duda la imagen de la empresa, cuando la empresa es infractora, se resiente su imagen indefectiblemente y es que al final no prevenir como se debe no resulta gratis, ni para el trabajador ni para la empresa. Y desde luego aquí, si pensamos en esos términos, lo económico es muchísimo más barato porque lo que está en juego es la salud. Exacto. Lo económico siempre va a quedar en segundo plano, por caro que sea. Exactamente. Que en estos tiempos se está mucho olvidando que lo importante es la salud. Sin salud no hay economía. Eso es verdad. Quería preguntarte, porque todos más o menos tenemos claro lo que hace un perito en prevención de riesgos laborales, pero ¿qué es un psicólogo del trabajo? Para si hay alguien que no tiene claro a qué se dedica. Pues el psicólogo del trabajo tiene que poner en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para que la organización de ese trabajo no perjudique la salud de esos empleados. Los riesgos a los que están expuestos pues son los riesgos de padecer estrés. Se suelen traducir generalmente, por simplificar muchísimo, en estrés y ansiedad en el puesto de trabajo. Un estrés y una ansiedad que son malos, no el estrés que nos permite pues, mantenernos activos y mantenernos espabilados, no ese tipo de estrés, el estrés crónico, el estrés que es perjudicial. Y para ello, pues el psicólogo del trabajo estudia principalmente que la organización y la gestión de ese trabajo sea correcto y no genere riesgos. Porque verás, en el puesto de trabajo conviven personas, en todos los puestos de trabajo convivimos personas, ya sean jefes con distintos roles, pero somos personas, todas las empresas son personas. Cuando la gestión y la organización de esas personas resulta perjudicial, los factores psicosociales que generalmente ayudan se convierten en factores psicosociales de riesgo y ahí enfermamos, ahí somos potenciales enfermos. El psicólogo del trabajo gestiona todo eso, ayuda a gestionar todo eso para que eso no se convierta en perjudicial para la salud. Muy bien. Existen 4 tipos de riesgos: el de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Nos puedes hablar un poquito de cada uno de ellos? ¿Qué es cada uno? Claro. Verás, estos riesgos se corresponden con las especialidades preventivas. Los técnicos superiores podemos elegir
el formarnos en una de esas especialidades, en 2 o en 3, son 3, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y la tercera es ergonomía y psicosociología, que todavía van juntas, pero que seguramente en un futuro las separen. Seguridad en el trabajo engloba pues todo lo que podemos evitar, todo lo que está en nuestra mano evitar para que no se produzca el accidente. Son riesgos que están unidos a las condiciones de seguridad. Por ejemplo, el orden y limpieza, las herramientas, la electricidad, el almacenamiento de los productos, la manipulación, el transporte, el que no estén señalizados o el que sí lo estén. Tiene mucho que ver con las máquinas. La higiene industrial está más relacionada, estoy simplificando un montón, está más relacionada con la enfermedad profesional, la mala iluminación, la exposición a sustancias, las temperaturas extremas, el estrés térmico por frío o por calor. Y todo esto está sustentado en normas legales. Hay una serie de reales decretos que regulan todo esto de la higiene industrial. Y la ergonomía y la psicosociología aplicada, que van en una, pero que yo considero que son 2, verán, los riesgos ergonómicos suelen ser, pues se suelen traducir en trastornos musculoesqueléticos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, de fuerzas. Y los psicosociales, que son mis niños mimados, porque son los más ocultos, verán, la psicosociología es una disciplina que se ocupa de la organización del trabajo, de que todas esas formas de organizar el trabajo no atenten contra la salud. ¿Qué tipo de salud? Pues la salud mental de los trabajadores. La salud mental no es un riesgo físico y tampoco la ansiedad no es una enfermedad profesional porque no la regula el Real Decreto 1299. Las enfermedades mentales están en un listado y ninguno de los problemas de salud mental está en ese listado. Con lo cual, no quiere decir que no perjudique, pero si perjudica, ¿qué es? Accidente de trabajo, enfermedad profesional, ahí hay un poco de vaguedad. Los factores psicosociales son condiciones que están en la situación de trabajo susceptibles de afectar al bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores. Es importantísimo evaluarlos, porque verás, cuando nos encontramos con un riesgo de caída en altura, pues tú ves que la altura es algo que predices, que tú ves, eso está muy alto, no hay barandilla, no hay protección, te puedes caer. Sí. En la empresa no ocurre eso. O estamos trabajando con amianto o con otro tipo de materiales, sabemos que son tóxicos, son riesgos higiénicos y hay que medirlos. La forma de medir los riesgos psicosociales, tenemos instrumentos psicométricamente válidos y fiables para poder medirlos. Lo que no cabe es no medirlos, porque no los intuyes. Cuando los intuyes, ya es tarde. Es demasiado. La persona ya ha enfermado, ya está estresada, ya tiene ansiedad, ya tiene estrés crónico, ya tiene un trastorno adaptativo mixto, innecesario, porque generalmente te dicen es fruto de un conflicto. Ya, pero ¿qué te ha dicho la evaluación de riesgos psicosociales? Quiero decir que no se puede justificar en esto no evaluar, porque lo dice la ley, es un mandato legal. El artículo 16 de la Ley de Prevención te dice que las dos formas, los dos instrumentos que tienes para manejar un plan de prevención de riesgos laborales correctos son evaluar los riesgos y planificar la acción preventiva. No me puede faltar ninguno si no evaluamos todos los riesgos, los de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales. Pero ya te digo, los psicosociales son los grandes olvidados. Y además me imagino que ante los empresarios el explicarles lo de los riesgos psicosociales, cosa que no ven, ya es complicado el resto, no quiero imaginar el psicosocial, ¿no? Cuánta razón, pero es que convencerlos cuesta mucho. Yo no estoy afortunadamente en esa parte porque, bueno, soy perito, no ejerzo como técnico de prevención en un servicio de prevención. Lo tienen los compañeros muy complicado, precisamente porque no se ven y porque no hay cultura preventiva, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, a pesar de que ya la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo ya es bastante antigua, que antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 teníamos la Ordenanza de 1970-71 y decía casi lo mismo, y no, el caso es que no se cumple. Además, yo veo en España que ese es un problema que tenemos, el prevenir, y ahora lo estamos viendo con el COVID-19.
que nos cuesta prevenir. Nos cuesta. Es decir, vamos a ver qué puede pasar, no tiene que pasar nada, pero estamos viendo a ver si puede ocurrir o no puede ocurrir. Y estar preparados, pero siempre nos coge todo ahí. Porque no estamos acostumbrados a anticiparnos. Claro, no nos anticipamos. Entonces, prevenir debe ser anticiparse. Si no nos anticipamos, no estamos previniendo, estamos atropellados. Sí, como vamos. Y debemos estar alerta. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pueden hacer los psicólogos del trabajo y los técnicos en prevención de riesgos laborales en referencia a la COVID-19 en este momento? ¿O qué papel juegan, por ejemplo? Yo pienso que la responsabilidad principal es la salud mental, porque si entendemos todos que la salud mental es tan importante como la física, ya lo hemos entendido todo. Ese es el secreto. La salud mental es tan importante como la física. El psicólogo del trabajo y el técnico superior en prevención de riesgos laborales dispone de la ciencia y de la técnica. O sea, tiene todos los ingredientes para hacerle caso ¿a qué? Pues al tiempo de trabajo, que son los factores que nos pueden hacer enfermar. El tiempo de trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, las demandas que yo tengo psicológicas, la variedad o el contenido de la tarea, la participación, la supervisión, cómo es la jefatura. Es muy importante la gestión de la jefatura. ¿Qué interés demuestra la empresa por mí como trabajador? El desempeño de rol, que estén los roles bien diferenciados, bien estancos, y si, cómo son las relaciones, cómo compagino casa-trabajo, qué apoyo social tengo. Todo eso son los factores que potencialmente se pueden convertir en factores de riesgo. Por ejemplo, recuerdo, la encuesta ESENER del año 2019 nos ofrece la foto más reciente que hay ahora mismo en prevención de riesgos laborales a nivel europeo, porque verás, creo recordar que han participado 45.000 empresas de 33 países de la Unión Europea. ¿Qué pone de manifiesto la ESENER 19? Que los trastornos musculoesqueléticos y los riesgos psicosociales es lo que más preocupa a los encuestados. ¿Por qué? Pues es que a renglón seguido te dice que el 29% de las empresas, de las 45.000 empresas o 44.000 encuestadas, solamente un 29% estarían dispuestos a intervenir de cara a controlar los riesgos psicosociales. ¿Por qué nos está diciendo eso? Que queda muchísimo por hacer, muchísimo, que está casi todo, pues si solo el 29% estarían dispuestas a controlar los riesgos psicosociales, pues imagínate el tanto por ciento tan importante que no lo están. Falta cultura preventiva y falta hacer visibles que la salud que sin salud no vamos a ningún sitio y sin salud mental tampoco, y que en la empresa se puede enfermar también por riesgos psicosociales, no solo por una caída de altura o por una intoxicación por amianto, por decir algo. ¿Por qué nos sigue costando tanto lo de las enfermedades psicológicas o mentales? Quiero decir, porque si tienes una enfermedad en el cuerpo, nadie tiene dudas. Claro. Bueno, siempre hay enfermedades que son como que tú las eliges y que tienen más mala fama, pero las mentales, y en este momento que hay tantísima gente por haber estado confinado, que hay problemas, o por ejemplo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el burnout, el estrés en el trabajo, y que se tiene tan poco en cuenta cuando se sabe que existe y se tiene ahí. ¿Por qué? Pues principalmente, es en mi opinión, principalmente por el estigma que eso supone. Una etiqueta que nos ponen de tiene ansiedad, tiene depresión. En según qué sectores esto está peor visto que en otros. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son ese sector que arrastra un estigma mayor en cuanto a salud mental se refiere, innecesariamente, porque si las empresas son personas, la administración son personas, los trabajadores somos personas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son superhéroes, actúan como superhéroes, pero son personas. Sí. Son nuestros superhéroes particulares, pero debajo de la capa de superhéroe hay una persona y como tal susceptible de estar sometida a riesgos físicos y psíquicos. Sí.
de todo tipo, higiénicos, ergonómicos y también psicosociales. El estigma ese se lo tenemos que quitar porque la única forma de cuidar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que eso desaparezca, que se les trate como las personas que son con la diligencia debida en materia de seguridad y salud en el trabajo, que lo es. Se ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que decía que estaban exentos de serles aplicada esta ley. Erróneamente digo, porque a renglón seguido ese artículo 3 decía que esta normativa, la Ley 31/95, inspiraría la normativa específica para ellos. Con el tiempo eso se ha solucionado, pero nos queda quitarles el estigma de la salud. Además, con eso que dices tú, es verdad, lo de superhéroes, se ve hasta bien lo de riesgo físico y se tiene muy claro que hay un riesgo físico. Claro. Pero en cambio el otro como que no va parejo. No va. Ese riesgo físico, eso no es de Superman, no puede tener. Tenemos que crecer en prevención todavía. Nos falta mentalizarnos en que eso también es igualmente importante. Igual, de la misma forma, igual o más. Sí, exactamente. Igual o más porque llevan armas. Entonces, igual o más. Ahí está. ¿Cuáles son las prioridades actualmente en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son las prioridades que crees tú que tenemos que tener actualmente? Pues yo creo que lo principal sería cuidar la salud mental, porque los cambios han sido tan grandes, tan dramáticos y para todos, porque nuestro día a día se ha modificado de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que gestionarlos bien, es muy importante. Conocer los cambios que tenemos, que eso inevitablemente los estamos conociendo casi en el día a día, porque nuestro día a día va cambiando. Aprender a gestionarlos, que ahí sí que tienen buen trabajo los psicólogos organizacionales, y tenemos que ir entendiéndolos e interiorizándolos, porque algunos van a venir para quedarse y otros no sabemos cuánto tiempo se van a quedar. Unos vienen ya fijos, por ejemplo, yo pienso que el teletrabajo pues ya es algo que viene para quedarse en una buena proporción y eso es buenísimo, los cambios son buenos, esto no es alarmismo, la pandemia es muy mala, el que haya este daño a la salud es malísimo, pero los cambios que trae aparejado pues seguramente van a ser muy buenos. Entonces tenemos que tener una mentalidad pues abierta de entender los cambios porque así los vamos a interiorizar, eso nos va a ayudar a interiorizarlos mejor, teniendo en cuenta que algunos ya vienen para siempre y otros, pues no sabemos para cuánto tiempo. Podemos y debemos, los psicólogos del trabajo, estar en primera línea en esta gestión. Muy bien. Mira, he oído muchas veces, hay algo que me preocupa a mí muchísimo, porque he oído empresarios que prohíben a sus trabajadores, por ejemplo, decir que tienen la COVID-19, obligarlos a ir a trabajar sin que comenten nada, por ejemplo, a los clientes o a los otros compañeros con los que trabaja, y que no permiten que la gente o se autoconfine o toda la empresa, porque si hay un positivo. Entonces, ¿qué se hace en casos así? Porque la gente, yo estoy viendo también que los empleados tienen más miedo a perder el trabajo que a contagiarse o a contagiar a otros. Entonces, para mí esto es gravísimo. ¿Qué se puede hacer en casos así? Porque me parece... Es muy grave y lleva a plantearse muchísimas cosas. ¿Qué estamos anticipando? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Qué nos interesa? La salud, la economía, es que todo es importante. Indudablemente sin salud no hay economía, yo esa prioridad la tengo clarísima. Sí. En las empresas, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Pues yo creo que cuando un empresario actúa así, que los hay, que seguramente es fruto del miedo y fruto del desconocer, muchos miedos se curan con formación y con información. La información es poder, si yo estoy formada y estoy informada, lógicamente voy a tener más herramientas para afrontar las cosas. Digo esto porque yo siento que en prevención de riesgos laborales, la formación y la información no se da quizá en muchas empresas en el orden que debiera. El orden es jerárquico y no es de abajo arriba, es de arriba a abajo. O sea, el primero que tiene que estar formado es el jefe, es el empresario, y cuando el jefe esté formado e informado absolutamente, que se cumplan bien a rajatabla los artículos 18 y 19 de la ley, entonces es cuando
puede justificar qué hace y se le pueden pedir las responsabilidades de qué hace ante los empleados. Yo estoy segura que un jefe, un directivo formado e informado no tiene esa actitud, no la tiene. Entonces, la solución desde la organización de la empresa pues sería que la formación y la información vayan en línea jerárquica descendente, de arriba abajo. Primero que se formen los directivos y luego automáticamente el trabajador vamos a entender mejor todo eso. Vamos a estar al mismo nivel. Al mismo nivel. ¿Cómo se planifica, por ejemplo, la prevención cuando no nos están diciendo las cosas claramente? Tú estás diciendo muy bien lo de la información. Aquí primero se decían unas cosas, después se van diciendo otras. La gente tiene tanta información que ahora ya no hace caso a nada. Entonces, están cambiando las normas continuamente. Unas veces miras por la mañana y a la tarde ya tienes otra norma y no sabes qué hacer. Y no se está haciendo caso a las principales personas que hay que hacérselo, que es a los científicos, en este caso, o por ejemplo a vosotros en prevención de riesgos laborales, o a un psicólogo del trabajo que es el que sabe de estas cosas. ¿Cómo se planifica así la prevención? Porque... Claro, es que esto no es prevenir, Ana, es que lo que tú dices, una noticia de por la mañana cambiada por la tarde y a mediodía y para por la noche ya ha pasado por 5 noticias diferentes con 5 normas diferentes, algunas veces reguladas legalmente, pues es que es una barbaridad. Sí. A ver, es importante y bueno, yo pienso que todo esto es fruto del atropello de este puñetero virus que nos ha atropellado a todos, también a nuestros políticos y también a todos en general. Pero no estamos reaccionando bien. Yo personalmente me habría gustado ver más técnicos de prevención de riesgos laborales en la tele, no se ha visto ninguno. Me habría gustado que la prevención, pues de prevención hablaran los técnicos en prevención. Yo considero que es muy importante que la información sea veraz, que esté contrastada y que esté basada en datos. ¿Por qué? Pues porque si no conocemos la magnitud de un problema, no podemos solucionarlo, no podemos ni siquiera plantear soluciones. Yo no puedo, no sé, intentar solucionar un riesgo de caída en altura si no sé de caída a qué altura, porque no es la misma prevención para caída de 3 metros de altura que de 30 metros de altura. Necesito prevenir, también en la COVID-19. Necesito conocer la magnitud de un problema, de ese problema, para poder solucionarlo. Nos pilló por sorpresa a todos. Ya no tenemos tanto esa excusa que ya llevamos 10 meses de experiencia todos de confinamiento y ya eso no, porque estamos... La improvisación en esto está costando vidas y cada vida duele. Sí. La solución viene de la mano de la unidad, de la responsabilidad de todos, indudablemente de la ciencia y también de la técnica. Y todos tenemos que concienciarnos de que tenemos un papel activo en el control de la pandemia. Ese papel es imprescindible, no es importante, es imprescindible, es condición sine qua non. Controlar este virus, y no es un eslogan, es cosa de todos, es que es la realidad. Sí. Si tú no te pones la mascarilla o yo no me pongo la mascarilla, estamos afectando tanto, esa es la magnitud que nos tienen que contar. ¿Cuánto afecta lo que yo hago o no hago al resto de población? Es muy importante. Indudablemente la batuta y la dirección la tienen los poderes públicos, nuestros políticos, es de donde debe partir. Pero nuestros políticos tienen que tener a derecha, izquierda, ciencia y técnica y repartir una sobredosis de responsabilidad entre todos de forma veraz, de forma que cada uno nos concienciemos de que en esto mi actividad también es muy importante y tengo que ponerla, porque esto se tiene que ir, esto se tiene que acabar. Bueno, y además responsabilidad también, lo que dices tú, privada, porque claro, hay gente que está esperando lo que dice el gobierno. Por ejemplo, ahora con lo de las Navidades. A mí me da igual lo que vaya a decir, me da igual que diga que se pueden estar 10, porque no creo que el virus entienda que 10, 9, 8, 7, 6. Entonces, uno tiene que ver, lo que estás diciendo tú, al principio nos cogió a todos, llevamos 10 meses. Entonces, decir, a ver, no puedo juntarme con gente sin mascarilla, sin estos mínimos, sin tener la ventana abierta, sin tener filtros EPA, no puedo estar, pues oye, pues no se puede, un año no pasa nada. Pues renuncio. No dijo que podemos 10, pues vamos 10, porque lo dijo, pero a ver, que el virus no entiende de 10.
Claro que no. No nos está ganando la partida. Nos la está ganando, sí. Y nos la está ganando de la peor manera, porque se está llevando vidas, se está llevando a nuestros seres queridos. Exactamente, que no van a estar la siguiente Navidad. No, Creo que eso es lo que tiene que preocuparnos, no esta de decir, oye, pues mira, nos ha tocado así. Exactamente, no que me dejen igual, que no, que como aquí me dejan 6 y en la comunidad de al lado me dejan 9, pues me voy a la comunidad de al lado porque podemos estar 9. Exactamente. Claro, pero celébralo con los que tienes, alégrate de que estás vivo y estás sano, estás bien, y la que viene ya la celebraremos como toque celebrarla. Claro, y ojalá sin mascarilla. Ojalá. Pero con todos. Pero con todos. Yo siempre digo que cuando nos la quiten y nos dejen libertad, digo, no venimos a casa en 2 días, yo creo, por decir algo, en 2 días, ¿eh? Ya veremos. En las épocas más duras de la pandemia, se dejó en manos de la autoridad contratante la verificación de los EPIs, por ejemplo, porque no llevaban el CE, se permitió a nivel gubernamental, con lo peligroso que eso es, porque no se sabe si esta autoridad que está contratando estos EPIs y está diciendo si valen o no porque no tienen el CE, no se sabía si tenían conocimientos en este tema. Esto es gravísimo, ¿no? Esto es un disparate. Yo me quedé pasmada, porque yo creo que el trozo de ese Real Decreto y de esas resoluciones, que hubo un montón, porque es que además lo regularon legalmente. Es que yo pienso que habría sido suficiente, es que regular esto legalmente, a mí, que llevo en prevención de riesgos laborales desde el año 95, es que, bueno, como psicóloga del trabajo y estudiando la ley desde que nació, a mí me parece un disparate tremendo, porque a lo mejor habría sido suficiente decir, vamos a ver, población, estimados ciudadanos, estamos ante un problema tremendo, no tenemos mascarillas y necesitamos mascarillas. Las mascarillas que necesitamos se llaman de esta forma, pero no tenemos. Hasta que tengamos, sálvese el que pueda, póngase usted un trapo, haga lo que sea. Pero a mí me pareció una barbaridad regularlo legalmente. Verás, es resolución, lo tengo aquí, de 20 de marzo, no quería que se me olvidara. Se permite la compra pública de mascarillas EPI, no de mascarilla cualquiera, no, mascarilla EPI, equipo de protección individual sin marcado CE. Ole tú. Eso ya nos decía que estábamos y estamos ante un problema de una magnitud disparatada. Y éramos conscientes, los poderes públicos ya eran conscientes del disparate de todo eso. Pero la forma de dar la información en prevención de riesgos laborales a mí me parece muy importante. A ver, la ley de prevención, hay un capítulo que es el 18, le dedica ese capítulo entero a la información. La información es tremendamente importante. Infórmenos, señores del gobierno, da igual de qué color político, que no tenemos mascarillas de las que necesitamos y que están ustedes haciendo todo lo posible para que las tengamos, pero que hasta que las tengamos nos tenemos que proteger con cualquier cosa. Bien, pero no lo regulen legalmente porque es un error. Es una confusión, porque ahora sí es legal, luego no, me imagino que tendrá su porqué el haberlo hecho así. Yo como técnico en prevención no lo entiendo, porque confunde muchísimo. Es que hace 4 meses sí protegía una mascarilla sin marcado CE y 4 meses después ya no es legal, tiene que ser una FFP2, que tampoco, porque de un virus protege el filtro P3. El P2 es muchísimo mejor que el P1 y que no llevar nada. Sí. Pero no es un P3, que es lo que realmente dice la protección contra virus. Bueno, nos están confundiendo. Yo quiero pensar que eso es pasado y que a partir de ahora pues la información con estos 10 meses tristes de muertos y de experiencia de pandemia, que la información va a llegar un poco más veraz y un poco más contenida, más adecuada. De momento Además, no ha sido fíjate así, que se sigue sacando siempre cuando vamos con la mascarilla en la calle y te dicen, mire la cantidad de gente que está en la calle en este momento y vamos todos con la mascarilla. Yo voy con una FFP2 de tela, con la portuguesa esa, la mofa, y dices, pero si vamos todos protegidos. En cambio no ves que están los bares o cafeterías a tope cerrados y la gente sin la mascarilla. Claro. Y nos siguen diciendo como que fuera, yo hay gente que os lo oigo y que llega a los sitios y se quita la mascarilla, porque antes nos decían al principio de todo, fuera es peligroso, dentro no, pero sí. Es que es todo lo contrario. Exacto.
Es una confusión. Es que durante todo este tiempo no ha hablado la prevención y entonces pues se han dado notas discordantes. Yo pienso que mucha culpa de que cierren algunos locales, la hostelería, todo, cualquier comercio es necesario porque es el sustento de las familias, entonces es necesario, pero buena culpa la tenemos la responsabilidad de la que hablábamos tú y yo hace un momento, la nuestra, la que asumimos cada uno. Yo no puedo, si yo me quito la mascarilla para comer durante toda la comida en la terraza de un restaurante, pues me estoy perjudicando yo, indudablemente. Y mi conducta está perjudicando a ese empresario que va a tener que cerrar porque el rebrote va a ser grande. Y yo estoy colaborando, no poniéndome la mascarilla entre plato y plato, entre trago y trago, entre cucharada y cucharada. Es ridículo y es absurdo, pero es que tenemos que hacerlo. Es que es lo único que ahora mismo puede llevar a que yo no me contagie, a que yo no contagie a los demás y a que ese señor tenga el establecimiento abierto. Y ese señor puede ser el hostelero o puede ser el que vende pijamas o el peluquero o cualquier gremio o actividad en la que pensemos. Y esa es mi parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad es mucho más grande o tan grande como la que tiene el gobierno. Sí. De protegernos, porque es la mía y es la mía y es la de todos. Somos más personas de andar por casa, como yo digo, que en el gobierno. Entonces, podemos hacer mucho más, muchísimo más de lo que estamos haciendo. Sí veo a sectores concienciados, son muy pocos los que no, por ejemplo, los jóvenes, pues yo sí los veo concienciados, tenemos una juventud perfecta y yo sí la veo concienciada. Hay notas discordantes, como en todo, y esas notas discordantes hacen mucho ruido y empeoran mucho, pero yo quiero pensar que son las menos y que con un empujón de formación y de información en la tele, en los medios, vamos a salir con esto adelante. Yo veo, por ejemplo, los que están funcionando muy bien son las tiendas, por ejemplo, las tiendas de ropa, que te ponen personas para controlar el aforo, no te dejan entrar, te están diciendo por megafonía y tienen personas diciéndote, guarden la seguridad de 1,5 metros, 2 metros, si ven a alguien dentro de las tiendas que lleva la mascarilla pues por debajo de la nariz, los avisan, muchas de ellas tienen lo del CO2 para controlar el aforo. Yo veo que lo que es las tiendas de ropa, yo ahí me siento segura en muchas de ellas. Claro. He hecho colas para estar en la calle esperando que me dejen entrar y pues lo mismo se debería hacer, por ejemplo, con lo que dices tú de bares, restaurantes, porque la cuestión no es cerrarlos, la cuestión es cuestión de educación y enseñar. Como lo ha hecho la tienda, pues, y seguimos yendo a las tiendas, o como llevamos la mascarilla en la calle la mayoría, pues yo creo que se puede hacer también educación en los... Pero en los bares como que les mandan cerrar y la gente, como lo que dices tú, vas al bar y te quitan la mascarilla todo el tiempo y haces como lo que quieres. Es un poco... Claro. Y no hay un cartel que ponga fuera del bar prohibido entrar al virus. Es que el virus... Ahí está. El virus está en todas partes. Tenemos que tener, pues eso, la paciencia de repetir y repetir y repetir y repetir lo que hay que hacer. Eso que tú dices, el ejemplo de las tiendas a mí me parece magnífico, también en la hostelería y también en todos sitios, donde haga falta, porque yo estoy convencida de que la solución pasa por la educación y no por cerrar. Exactamente. Tenemos que salir a la calle todos y tenemos que salir con la conciencia, con la cultura preventiva que esto requiere en este momento. Esa sí es la solución, pues la solución la tenemos nosotros. El gobierno ayuda, claro, indudablemente, el gobierno está a otra altura, pero nosotros a la nuestra podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo, muchísimo. Bueno, tú dijiste en un momento dado, que estoy de acuerdo, que prevenir es anticiparse. ¿Por qué en este país no se está haciendo bien después de 10 meses? Porque se están apagando fuegos, más bien, no anticipándose a nada. Pues porque falta conciencia, falta cultura preventiva, nos falta a todos. Fíjate, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya nos habla de cultura preventiva en la exposición de motivos número 4. Nos dice que no solo articula derechos y obligaciones, que tenemos que fomentar una auténtica cultura preventiva. La información que se ha dado no ayuda a eso y los técnicos de prevención no han estado. Es que hemos procurado un caldo de cultivo que deviene en todo esto que tenemos. Hacían falta técnicos de prevención. Hay un informe buenísimo de la Policía Nacional de enero
en prevención de riesgos laborales sobre la pandemia, lo leí hace unos meses, es magnífico. Esa visibilidad que dan los técnicos de prevención a un problema, da igual el que sea, con el objetivo, porque todos los técnicos de prevención y todos los psicólogos del trabajo tenemos el objetivo de cuidar, de proteger la seguridad y la salud de las personas, eso es ya suficiente motivo para que los técnicos estén en primera línea y hablen en primera línea, porque ese vehículo es el importante, no solo es decir la cosa, decir lo que haya que decir, sino que la diga la persona acreditada para decirlo. Eso a mí me da confianza, me da garantías. Cuando yo no sé de medicina o de muchísimos millones de cosas que no sé porque no sé de casi nada, pues a mí me interesa muchísimo hablar o escuchar al interlocutor acreditado para eso. Eso quizá me da la tranquilidad que necesito en ese momento. Pienso en una visita médica o pienso en ese tipo de cosas. Si eso lo traslado a la prevención, pues yo pienso que a todos nos puede pasar exactamente igual que a mí. Me tranquiliza cuando voy al médico, que me hable el médico, pues que en temas de prevención nos hable el técnico de prevención y nos diga, con palabras sencillas y con palabras normales de las que entendemos todos, hasta qué punto es grave esta magnitud, hasta qué punto es importante que me ponga la mascarilla, por qué es importante 1,5 metros y por qué menos de 1,5 metros genera peligro. ¿Por qué me estoy poniendo en peligro yo y a cuántos estoy poniendo en peligro? Porque si conociéramos esos datos, nos echaríamos las manos a la cabeza. La magnitud es muy grande. Esos datos nos hacen falta para que tomemos conciencia y para que actuemos en conciencia. Si tenemos esa información, no vamos a actuar de una manera alocada, porque a todos nos importan las vidas. Estoy segurísima de eso. Quien lo hace mal, lo hace por falta de información, no por exceso de frivolidad. No creo que sea una cuestión de frivolidad, es una cuestión de falta de información. Pero mira, yo muchas veces que hablo con personas que se lo toman en serio cuando alguien cercano se ha muerto o enferma o va al hospital y que enferma de gravedad. Y eso es triste. Mira, yo, por ejemplo, por eso hago estas entrevistas. Me surgen dudas, porque es lo que dices tú, yo no sé nada. Claro, ni yo. Duda que me surge, digo, a ver quién me la puede resolver. Por eso estás tú y aquí. Es que eso es lo bueno, no tenemos que saber de todo, tenemos que rodearnos de gente que sepa. Gracias a Dios. Historia. Claro, pero tú fíjate lo que has dicho, Ana, que tomamos conciencia cuando le pasa a alguien cercano. ¿Qué forma más triste de aprender? Sí. Porque se ha muerto, porque, fíjate, el otro día un amigo íntimo de un conocido mío, pues resulta que estuvo tres semanas en la UCI, pues en un momento determinado pues se enfermó y 3 semanas en la UCI y ya hace 2 que falleció. Qué triste. Sí. Su familia ha aprendido, pero qué precio tan caro. Sí. Y es responsabilidad de todos que nadie más o que los menos posibles paguen ese precio por aprender lo que la prevención de riesgos laborales ya sabe. Entonces es mucho más fácil divulgar que dejar que aprendamos así a precio tan caro. Es que cuesta mucho. Pero yo, ¿sabes qué creo que están haciendo? Enseñándonos el miedo. Por eso hay cierre perimetral, confinamiento. Claro. Nos están enseñando a convivir con los virus que están ahí desde siempre y va a haber más virus. Nos están educando en el miedo para hacer las cosas. Y así, así no se lleva una pandemia. No, eso no es forma. Tenemos que aprender a convivir con estas restricciones y con estos virus que ya sabemos lo que sabemos es que no sabemos cuánto tiempo van a permanecer entre nosotros y cuando no sea este, pues quizás sea otro virus. Y tenemos que tener la conciencia y la educación, la formación, la información para tener claro que se puede, no solo lavándonos las manos, no solo con la mascarilla, es un conjunto de todo, es mi respeto hacia ti, el tuyo hacia mí y luego todo lo de la higiene, o sea, es multifactorial. Tenemos que echar mano de muchas cosas para ponerle solución a esto. La conciencia del miedo, con el miedo no vamos a ningún sitio, con miedo no luchamos.
El miedo paraliza. Exactamente. Pues mira, voy a leer el boletín oficial extraordinario de la provincia de Burgos de 1918, que decía que se abstuvieran de estar en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas o cafés, que se extreme la limpieza, que se dejen abiertas las ventanas del dormitorio todo el día y se ventilen con frecuencia los locales donde se permanezca todo el día. Que se esté en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre y la luz son los mejores desinfectantes. Tener mucha limpieza de la boca. En una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedio preventivo, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Y ahora aquí viene la pregunta, porque señores, 1918, 102 años después, no hacemos caso a estos consejos, desoímos a los médicos, a los científicos, y en cambio escuchamos a los ignorantes que nos están aconsejando mal. Pero ¿qué estamos haciendo? Han pasado 102 años. Es que es una barbaridad, es una burrada. Es una burrada. A mí me encanta este texto. Yo alguna vez lo he puesto en alguna conferencia, en alguna participación que he tenido, porque es que me parece de actualidad rabiosa. Está totalmente actualizado. Claro, es lo de ahora, es otra pandemia, es la mal llamada gripe española de 1918-19. 102 años después, y aquí ahora es cuando ya dan ganas de llorar. Es que no hemos aprendido nada. No, es que ellos lo tenían claro, ¿eh? Claro, y nosotros también ahora. Pero no lo hacemos. Qué poco sentido tiene que algo así no nos haya enseñado. Qué pena que tengamos que experimentarlo todo de nuevo, porque es lo que está pasando teniendo los medios, porque tenemos los medios. Todo lo que has leído del decreto lo tenemos, estar al aire libre, lavarnos las manos, cuidado con la boca, porque son los tejidos blandos, la boca y la nariz, que es por donde entra el virus y se adhiere, porque lleva las pequeñas ventosas que se adhiere. Estar en el campo, la ventilación, la luz, el desinfectante, lavarnos las manos, la higiene, escuchar a los médicos, el alcohol, todo eso lo tenemos. El gel hidroalcohólico, o sea, es que tenemos todo, tenemos los medios. ¿Qué nos falta? Nos falta la conciencia. De nuevo volvemos, prevención de riesgos laborales, exposición de motivos 4, cultura preventiva. Y dejar de escuchar a los ignorantes, que lo ponen en un boletín oficial. Yo se lo contaba a una amiga y me dice, pero eso es, digo, no, es un boletín oficial. Totalmente, sí, es un boletín oficial. Es un boletín oficial, no es que lo diga cualquier persona ahí del 19. Pero es que si lo publicáramos hoy día en el boletín, en nuestro BOE, estaría de rabiosísima actualidad. No hay nada que quitar. No hay nada que quitar. Añadiremos, pues lógicamente, el avance de estos 102 años, sí, pero poco más. Sí. Poco más. De base, de raíz es tremendamente actual. Sí. No, además, si te fijas, mucha gente cuando empezó esta pandemia empezaron a sacar que si la peste negra, que si la mal llamada gripe española del 18, que si la pandemia no es... Pero en cambio no mirábamos qué están haciendo en esas épocas para luchar y qué podemos nosotros coger ahora mismo y utilizarlo. No, todo era, mira, murieron tantos, hubo esto. Es una cosa que... Claro, y empezaron a morir menos a partir de que hicieran estas cosas. Exacto. Y esto solucionó un poco y vamos a aprender de lo ya vivido, porque es que si no, estamos condenados a como dice el refrán, a repetir toda la historia que no conozcamos. No, yo pienso que tenemos que aprender de esto. Son 10 meses, ya tenemos que cambiar la perspectiva y decir, vamos con datos, con los de verdad. Sean los que sean. Sí. Porque ya la realidad, iba a decir, nos impresiona poco, no, nos impresiona mucho cada día, pero ya estamos curtidos, ya llevamos 10 meses curtidos, ya nos hemos ganado una información veraz, una formación veraz y un mirar ya frente a frente, mirar a la cara a la pandemia
y llenarnos de coraje y decir cada uno nuestra responsabilidad, tenemos que cargarla, es nuestra mochila, es nuestra responsabilidad y con ella salir a la calle protegiendo nuestra salud y actuando, porque no debemos paralizarnos, pero sí debemos estar protegidos y la única forma de estar correctamente protegidos es estar informados y estar formados. A mí lo que me causa mucha tristeza es que España, con la cantidad de muertos que ha tenido a nivel por habitante, tenía que ya había hecho un máster y ahora ya estamos doctorándonos, ya teníamos que ser un referente mundial diciendo, oye, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque nos hemos visto en esto y no, todo lo contrario. Sí, somos los no sé si somos los peores junto con Perú o Perú va a pena. Nosotros me da igual, pero da mucha pena. La peor gestión de la pandemia en este momento. Da mucha pena, con una cantidad de profesionales en todas las áreas que tenemos aquí, de 10, de matrícula de honor, en la medicina, en la ciencia, en el campo que mires, todos necesarios para abordar esta pandemia. Y aún así, en niveles, no sé, yo pienso que la información de qué está pasando, de cuánto está pasando, o sea, no tenemos todavía la información que necesitamos para hacernos una idea de la magnitud de esta pandemia. Necesitamos, fíjate, el otro día salía que los 20.000, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, había dicho 20.000 muertos más a los contabilizados por el gobierno. Eso nos da ya nos da un golpe de realidad y nos dice, que no eran 30.000, que ahora es que resulta que se aproxima a 50.000. Caramba, una pandemia que ha sido capaz de matar a 50.000 seres queridos de una población es un tanto por ciento brutal. Ya tenemos esa dimensión. No puede ser que ahora estemos así, cruzados de brazos, esperando lo que se llama la tercera ola. No, señores, esto no es la playa. La tercera ola la estamos provocando quizá cada uno de nosotros con conductas de riesgo, poniendo en marcha conductas de riesgo que no tenemos que poner, quizá por desconocimiento, pero sin duda por desconocimiento, pero el desconocimiento ya no puede ser la excusa, ya para no cargar esa responsabilidad que tenemos, que también la da la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 29. La Ley de Prevención no es solamente obligaciones para uno y derechos para otro, habla de la responsabilidad compartida. Yo tengo que tener cuidado conmigo y con la seguridad y la salud de las personas a las que afecte mi trabajo. Y con la pandemia es igual. Yo tengo que ponerme la mascarilla por mí y por las personas a las que le afecta el que yo esté en este mundo sin mascarilla en estos tiempos que corren. Sí. Nos lo tienen que contar así. Sin duda nos lo tienen que facilitar mucho para que llegue a todos y nos concienciemos todos. Claro. Además es que empezando con lo de las olas, porque claro, la ola, ¿qué hace? La ola llega a la orilla y hace así, y esto es como que se desvanece. No, pues esto no se desvanece, señores, no es una ola. ¿Qué ola? Esto no es una ola. Entonces ya se está siempre hablando de, bueno, nos va a venir una tercera, como que, nos viene la Navidad también. No, esto es más serio que eso. Mucho más. Esto es mucho más. Y esa ola, que cuando es una ola de agua y de playa se desvanece en la orilla, aquí es más que un tsunami. Sí. Y lo que se lleva son muertos. Sí, y arrastra. A los míos, a los tuyos, a los del otro, y a todos nos duelen. Y ya 45.000, 50.000, 55.000, las cifras son espeluznantes, ya nos ha tocado a todos. Ya toca ponerse un poco más serio y toca contar y saber, tener otro tipo de cifras y hacer otro tipo de planes, para que no venga, no la tercera ola, ninguna ola más. Ninguna más. Ya tenemos que pararlo. Sí. Por eso, ¿por qué se están tomando medidas que antes se sabe que no funcionaron, o que no funcionaron aquí y que no funcionaron en otros países, cuando una de las máximas de un plan, por ejemplo, de prevención, tiene que ser comprobar el resultado? No funciona, habrá que hacer otra cosa, pero si esperamos resultados diferentes haciendo lo mismo, esto no va. Ese es el secreto, es que no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y la sensación esta que tú dices y que yo también tengo, que parece ser que eternamente estamos empezando de cero, pues 10 meses después tampoco está bien que tengamos la sensación de que estamos empezando de cero.
¿Qué falta? Pues lo que empezábamos diciendo tú y yo, Ana, la ciencia y la técnica se tienen que dar la mano, porque si la ciencia y la técnica se dan en la mano en materia preventiva, en lo que requiere esta pandemia, no caben especulaciones, no caben ambigüedades y podemos ir camino de un mensaje claro y directo. Porque para poder establecer un plan, el que sea, primero tenemos que ver cómo ha ido el plan anterior y tener datos. Y para establecer ese nuevo plan necesitamos esos datos, si no del anterior, porque no haya existido un plan anterior, si de lo que esté pasando. Necesitamos una foto fija de lo que está pasando en este momento. Y de ahí debemos empezar. No de cero, sino de datos. Y ahora tenemos la sensación, tú bien lo dices, que eternamente estamos iniciando esta solución de cero. No estamos de cero, estamos de 10 meses y más 10 meses y más casi 60.000 muertos son muchos muertos y muchos meses. Exactamente. Según el artículo 14, la Administración Pública tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y una acción permanente de seguimiento. Esto lo pone la ley, quiero decir, por eso yo quería leerlo ahora, porque estamos hablando, pero esto es lo que pone la ley, que la Administración tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud y una acción permanente de seguimiento. Esto exactamente. No solo tiene, pero del papel. Claro, es que va más allá del cumplimiento normativo. Es que la exposición de motivos de la ley ya dice que va más allá de cumplir con una obligación de tener unos papeles o no tenerlos. El artículo 14 te dice que la prevención, como tú la hagas, tiene que ser eficaz. Y si no es eficaz, no es prevención. Y que tienes que tener, por supuesto, una acción permanente de seguimiento. O sea, tienes que comprobar, y también en pandemia, especialmente en pandemia, que todo lo que tú has hecho ha servido para algo. Y si no ha servido, aprender para que sirva. También la administración pública tiene esa deuda de seguridad y salud con todos los empleados. Y a la vez, como administración pública que es, tiene que ser el referente perfecto con respecto a las demás empresas de su entorno. Así lo dice la ley de prevención, pero es que, verás, es que la administración es un poco la niña mimada. Cuando una empresa incumple, una empresa cualquiera, de cualquier sector, incumple la ley de prevención de riesgos laborales, la Inspección de Trabajo detecta algún incumplimiento, alguna irregularidad en materia preventiva por parte de la empresa, pues automáticamente emite un acta de infracción y una sanción, una propuesta de sanción. Cuando se trata de la administración, es un poco más laxa. No es así. En ningún caso, nunca, jamás, la Inspección de Trabajo va a emitir un acta de infracción contra la administración, como haría con cualquier empresa, porque la administración no puede ser sancionada por la Inspección de Trabajo. Hay un Real Decreto, que es el 707/2002, que es de 19 de julio, creo, del 2002, 707/2002, y es un reglamento que dice cómo tiene que tratarse el tema de cuando la administración es infractora, cómo se le deben aplicar las medidas correctoras por parte de las medidas correctoras en prevención de riesgos laborales. O sea, cuando la administración no cumple con la ley de prevención de riesgos laborales, este Real Decreto 707/2002 te dice cómo la Inspección de Trabajo se tiene que comportar con la administración. Y no es sancionándola, como mucho va a emitir una propuesta de requerimiento. Va a confirmar que efectivamente esa administración está incumpliendo, pero jamás la va a sancionar. Ya te digo, el trato ahí es un poco desigual. Con una empresa cualquiera, con cualquier empresa de cualquier sector, así se trata de la administración pública. Esto es como si en la familia a los padres les decimos, mira, puedes hacer lo que te salga de las narices, que os hablando claro, de mira, sí. Yo puedo robar porque soy padre. Y tú le dices al hijo, no, pero mira, aquí viene la policía y a ti te detiene y pagas una multa y te vas a la cárcel porque robas porque eres mi hijo, pero yo puedo hacerlo. Efectivamente, es así, es tremendo. Es tremendo. El trato es desigual y la ley permite esa laxitud. Y eso, bueno, pues tendrá su razón, pero a mí tampoco me parece muy bien. Los de abajo estarán buscando a ver qué caminito pueden encontrar, porque si la administración lo hace, yo también. Porque claro. Se dice aquí siempre, bueno, si lo hacen los otros, yo no voy a ser menos. Claro, y lo que debería ser una competición por cumplir, pues se convierte en la competición por a ver quién hace menos. Exactamente. Ahí le has dado, mira, qué bien que lo hayas, me ha gustado que hayas dicho ese Real Decreto, que eso yo no me lo sabía.
Ya para terminar, hay una frase que te escuché en una de tus charlas que me gusta mucho, que dices que hay que restar riesgos para sumar seguridad. Y yo creo que en este país lo que se está es sumando riesgos y se está restando seguridad. Es verdad. Y es Es verdad. Es que la seguridad es cosa de todos. Está claro que ahora mismo son nuestros gobernantes, los poderes públicos, los que tienen que dar las directrices y que cada uno de nosotros tenemos una buena dosis de responsabilidad para evitar el contagio. También está claro que tenemos que ser conscientes de que eso es así y son los poderes públicos nuestros gobernantes, del color que sean. No es el momento de pelearse por los colores porque entre el blanco y el negro hay toda una gama de arco iris. Y hay que instruir en eso. El que esté arriba, como poder público, como gobernante, tiene que instruir en eso. Porque lo que decíamos antes, Ana, hay ciertos mensajes que corresponde dar a ciertos profesionales acreditados para ello. Porque ese mensaje, dado así, de esa forma, va a llegar a más personas, porque va a viajar en el vehículo adecuado. A lo mejor el mensaje es el mismo, pero el mensaje viaja en el vehículo adecuado y sin duda así va a ser más eficaz. Esto es lo que tenemos que hacer. Exacto. ¿No? Y además que fíjate cuántas personas hay que tú ves que van por la calle, a lo mejor llevan la mascarilla por aquí, no. ven un Z o un policía por la esquina y se lo suben y digo, es que no te preocupa ni enfermar ni morirte ni que el otro enferme el que va enfrente. Se preocupa que venga el policía. Es tan absurdo como eso, digo, ¿ves? Eso roza el absurdo. Claro. Eso roza el absurdo. Eso se cura con formación y con información, nada más. Y con repetir las cosas, lo que tú decías en la tienda. No nos podemos cansar de repetir porque estamos formando en algo que no hemos formado y necesitamos la paciencia quizá de un maestro de infantil. Claro. Nosotros somos los niños y las personas encargadas de dar esa formación, pues los poderes públicos, quien sean nuestros gobernantes, necesitan la paciencia de ese tipo de profesionales que son magníficos y necesitamos quizá que nos lo estén repitiendo por la mañana, por la tarde y por la noche y que nos lo documenten pues con lo tremendo, con la cara más fea de esta pandemia que sin duda pues son los muertos y son las secuelas que dejan los vivos, que también son importantes y no son pocas. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Noelia. De verdad que he aprendido muchísimo. Pero siempre a ti, muchas gracias. Gracias por venir y cuando quieras, aquí está la puerta abierta de la asociación para que vengas cuando quieras. ¿Vale? Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer. Un abrazo para vosotros también. Hasta aquí una nueva entrevista de la Asociación Capernaum. Os dejaremos en el cajetín del vídeo información sobre la actividad profesional de Noelia García Guirao. Recordad, si queréis que os avisen de las próximas entrevistas, dadle a la campanita y dedito hacia arriba si os ha gustado. No olvidéis una frase que ha dicho nuestra invitada de hoy. Sumar seguridad, restar riesgos. Nos jugamos mucho y yo quiero veros en las próximas entrevistas. Hasta la próxima. Adiós.